a presentar al equipo, ¿sí? Hernán Arreceigor, que es nuestro técnico escenógrafo. De los videos de las entrevistas. Bueno, Constanza Mosetti, actriz. Díaz Correia, nuestra... Carolina Don Antonio. Falta nuestra vestuarista, que es Julia Vázquez, que está en el extranjero triunfando. El video final que aparece es un corto que hizo Franco Palazzo, que es un cineasta de La Plata, docente de la facultad. Sí. Eso te falta Gustavo Raiz, el dramaturgo. Una corrección conceptual. No soy director, soy coordinador de materiales escénicos. ¡Ay! Es una propuesta de trabajo de las chicas y yo me encargo, digamos, de coordinar el material. En todo caso, por ahí más también desde la apuesta. Y voy a tomar el concepto de Caro, no soy dramaturgo, sino dramaturgista. Para no hacerse cargo. Para no hacerme cargo. Así que bueno, más o menos como para dar marco, digamos, a este proceso de trabajo. Después quisiera, si me permitís, dos cosas que tienen que ver con un poco la línea, digamos, de trabajo a nivel procedimental, que elaboramos mucho lo que es el tema del documental, el falso documental, la biografía, la autobiografía, los errores, ¿sí? Las fuentes bibliográficas, aparece, bueno, Wikipedia, entonces aparece también notas que van diciendo ella de diarios, de diferentes tipos de lugares, y bueno, biografías tomadas de diferentes fuentes. La idea un poco era cruzar esas historias, y una de las capas que atraviesa la obra era pensar qué significa, digamos, lo documental, el documental, y cómo se va construyendo, digamos, bajo una mirada más subjetiva, ¿no? Porque uno empieza como a tomar elementos de lo que va leyendo, y yo me tomé el atrevimiento en algunas partes de distorsionar para producir ciertos fallidos en el discurso de lo que se va narrando, en los tiempos verbales, en los pronombres, que por ahí son como sutilezas, pero que bueno, que pasan de la tercera persona a la primera persona, como para ir introduciendo un poco y mostrar lo que también es el dispositivo teatral. Bien, nada, como para darle un marco desde lo procedimental, ¿no? Y así cierra el desmontaje, así que... Les agradecemos. Bueno, no, la idea también era un poco, no solo charlar sobre la propuesta compositiva, sobre la propuesta estética de la obra, que es realmente muy bonita. Quizás un doctorado no sea suficiente, esta obra es muy bonita, lo digo con todo lo que implica la categoría, es una obra muy hermosa, es una obra que a mí me gusta mucho, me toca muy de cerca, y pienso qué es lo que me toca de cerca, y pienso también por qué me encajas el desmontaje, y entiendo que tiene que ver con mi formación y con cosas que hemos hablado por fuera. Esta obra me interpela mucho. Primero voy a hacer es mi primer desmontaje, me parece, o de los primeros, así que tengan paciencia. Y aparte estamos desde muy temprano con las jornadas que siguen mañana, ¿verdad? Mañana seguimos, tenemos actividades virtuales a la mañana. Sí. ¿Qué? No, que mañana tenemos actividades virtuales a la mañana. Sí, por el canal de YouTube del Instituto de Historia del Arte Argentino y Americano, IHAAA. Y a la tarde tenemos actividades presenciales en la Escuela de Teatro La Plata, en el anexo de 2 y 49. Sí, por tanto, quiero traer algunas ideas que a mí me atraviesan con esta obra. Por supuesto que dentro de mis intereses está la perspectiva de género, pensando más allá de la perspectiva de género, pensando en esto que alumbra los puntos ciegos. Y me parece que esta obra
tiene algo muy sincero, muy despojado, que tiene que ver con justamente lo que vos estás diciendo de los procedimientos compositivos, que primero es la repetición, que yo ya te lo he dicho en privado, que Gustavo siempre me parece que trabaja con la repetición como recurso compositivo. Eso me parece muy atractivo, pero que en este caso hace sistema quizás si pudiera encontrar una temática, un tema en la obra, que es que hay algo muy notable, que en estas narraciones que hacen de documentales, nunca aparecen los nombres propios, ¿no? Y cuando yo veo que no aparecen los nombres propios, pienso en lo que la crítica feminista o la escritura, lo llamado escritura de mujeres, que es un término muy complejo y que se sigue trabajando, es la idea del destino trágico, ¿no? Esta idea de que estas feminidades productoras, culturales, son destacadas al interior de la historiografía por siempre tener un destino que es trágico, por lo cual su escritura siempre será autorreferencial, siempre será una excepción, algo que no podría haber sido, algo que pasó por su histeria, algo que pasó por su desamor, por su existencia errante. Por lo cual a mí me parece que esta obra es una obra feminista, lo que yo entiendo por feminismo a través de Bell Hooks, ¿no? Entiendo que es una obra que es antisexista, es una obra que es antisupremacista. Te hago la misma pregunta y la extiendo a todos ustedes. Si entienden lo que están haciendo en términos de género, digo, porque me parece que plantea preguntas súper actuales, súper problemáticas, súper críticas y que son preguntas muy sensatas en relación a la figura de las feminidades al interior de las producciones culturales, por poner un nombre, digamos. Entiendo que están hablando de escritoras y demás, aparecen al principio. También traje algo después para cerrar, pero todo me hace acordar este libro hermoso de Rebecca Solnit que se llama Los hombres me explican cosas. ¿Los hombres? Los hombres me explican cosas. Que un poco me parece que va Mira, los temas. yo Sí. no, la verdad que no tengo esa dimensión que vos estás planteando, porque cuando pensé, digamos, era más que nada el deseo de trabajar con ellas. Y después fue surgiendo, digamos, una cantidad de materiales. El problema surge posterior, digamos, en el proceso de ensayo, donde yo también me empiezo a cuestionar cuál es mi lugar en el equipo. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué les estoy diciendo? ¿Qué les estoy pidiendo? Y tuvimos una charla a mitad de los ensayos que tenía que ver con eso, ¿no? Es decir, bueno, no quería posicionarme en un lugar, por eso corregí lo de director, porque lo de director, digamos, en realidad tiene una connotación muy patriarcal. Digamos, el hombre que le dice al otro lo que tiene que hacer, y no quería ponerme en ese lugar. Entonces de la mitad más o menos de los ensayos aproximadamente, lo charlamos y lo fuimos trabajando, porque a mí me parecía que era muy pertinente planteárselo, porque yo no me creía en ese momento y ni me creo ahora en el lugar de tener que decirle a ellas qué es lo que tienen que hacer. Obviamente que siempre, digamos, a partir de lo que son ideas estéticas y objetivos, siempre se establecen acuerdos, pero los acuerdos tienen que ser negociaciones al mismo nivel, ¿sí? Donde la negociación no haya, digamos, ningún tipo de jerarquía. Entonces eso me parecía que era como interesante plantearlo en el trabajo, y a mí me costó muchísimo al comienzo escucharlas, me costó mucho, y se los planteé. Y bueno, ahí fuimos un poco trabajando en los ensayos, y yo un poco también activando más la escucha, viendo cuáles eran sus deseos, cuál era la dirección sobre las cuales querían trabajar. Por eso digo, coordino materiales escénicos, porque en realidad lo que ellas hacían era ofrecerme ese material, yo tratar de elaborar una idea, proponérselas y ellas proponerme otra cosa, ¿no? Y en esa mecánica tratar de ir construyendo. Y creo que por ahí lo que vos estás planteando de todas estas preguntas, en algunas partes tienen que ver con preguntas mías y en otras partes supongo que tienen que ver con preguntas y situaciones de ellas. Convengamos que el contexto en el que se da es en el 2019,
no es este año donde la ley del aborto ya está aprobada. Digamos, hay un contexto, digamos, de lucha en ese momento que hacía que, por lo menos en mi caso, también estuviera como muy atento a cuáles eran las demandas, las exigencias, digamos, de las mujeres y de sus corporalidades, ¿no? Por eso también hay como un eje muy fuerte en lo que es el cuerpo, en las decisiones que se toman, en por qué se decide tal cosa, hasta dónde se llega. Entonces, bueno, la idea un poco era tratar de pensarlo desde ese lugar, tratando de coordinar aquello que ellas me estaban proponiendo, más que nada. Pero bueno, le dejo la palabra a ellas que me parece que es más pertinente. Estoy perdida. ¿Han tenido, por ejemplo, conflictos, digamos, ustedes lo conocen a Gustavo siempre, pero digo, ¿han tenido alguna repercusión, algún señalamiento diciendo, bueno, esta obra sobre mujeres dirigida por un tipo, cómo se... Nosotras mismas lo pensamos. Lo pensaron, ahí quedó claro. ¿Qué pasaba en ese momento? Empezamos a ensayar a fines del 2018. Con toda la efervescencia grandiosa de ese momento, y nosotras encantadísimas de tener un director varón, y al mismo tiempo, bueno, ¿qué pasa acá? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y qué opinábamos o qué pensábamos sobre eso? Pero hay algo en la forma de trabajo que resuelve a veces los discursos, ¿no? En el accionar, cuando el accionar, al menos mi percepción, hablo por mí, por supuesto, cuando en el accionar las decisiones son compartidas, las discusiones son escuchadas, y que tampoco hubo tanta fricción, porque uno habla de fricciones o discusiones, no es que esto se planteara en un ensayo como una discusión. Mira, nos está pasando esto, somos 3 pibas que están dirigidas por un varón, no podemos soslayar eso. Por ahí años antes, a mí al menos no se me ocurría pensar eso, en ese momento resonaba un montón, pero me parece que hay algo en la práctica cotidiana, en el modo de acceder, de compartir los ensayos y de ida y vuelta, que resuelve muchas cosas, ¿no? Que uno puede decir muchas cosas muy lindas, pero que después, cuando no se traducen en el accionar, en el ensayo, en el entrenamiento o en la vida, se complica. En cambio, me parece que en el hacer eso estuvo bastante resuelto, al menos desde mi perspectiva. Y por supuesto, Gustavo es muy esponja, digamos, escucha mucho, acepta mucho a su pesar, creo, y que me parece que está bueno eso. Sí. Soy acá, compañeras, mis compañeros, ¿qué tienen para decir? Hay algo que estuvo resuelto por el hacer, por el cómo se hace. Y el eso. afecto también. No, eso ni hablar, ¿no? Claro. Porque no hay forma de trabajar si no es con el amor y con personas a quien uno ama, aprecia y, bueno, a vos no te amo tanto, no te conozco tanto, pero bueno, es eso, ¿no? Entonces hay cosas que no se diluyen, pero que se generan fricciones, pero que, bueno, uno está trabajando ahí con... Sí, claro. Sí, porque además también, por suerte de Dios, estamos atravesados por los discursos de género. Y somos, por lo menos, bueno, yo en lo posible trato de estar como muy atento. Obviamente que con la edad que tengo y la educación que he tenido, digamos, parte en el proceso militar, primaria, secundaria, bueno, eso marca y genera, digamos, también marcas de enunciación muy concretas, muy directas, que bueno, que las sigo trabajando en terapia, porque bueno, uno trata como de desanudar. Y bueno, y también eso, aceptarse, ¿no? Decir, bueno, uno es un hombre cis, homosexual, que dirige 3 mujeres. Y bueno, y hay que pararse y accionar, decir, armar, construir. Y creo que en el conjunto, digamos, del equipo, estos sostenidos por el amor, hemos logrado, o por lo menos yo he logrado pensarme desde otro lugar, ¿no? Desde diferentes lugares, ¿no? Hernán lo conozco hace también muchos años, fue alumno mío, trabajamos hace muchos años juntos, bueno, con Caro también me formé, con Aye, con Connie, entonces, bueno, hay toda una historia sobre la que estamos atravesados y
eso es también, esas historias compartidas es un poco lo que nos sostiene también en el hacer, y que los intercambios, los diálogos, las negociaciones sean desde un lugar muy amoroso, ¿no? Sí, además me parece que por ahí este análisis que vos haces ahora, que me parece que también es una obra que es muy permeable, ¿no? Y que a medida que se va haciendo se va, digamos, situando en el momento, ¿no? En ese momento cuando nosotras empezamos a ensayar, por lo menos nuestros puntos de partida no estaban vinculados a trabajar específicamente desde la teoría de género, digamos. Por supuesto que se hacen lecturas y que hoy, en este contexto, el anteaño pasado, pero no fue nuestro punto de partida, digamos. No partimos desde, bueno, vamos a hacer una obra feminista, ¿no? Digo, Bueno, pero sí creo como en la permeabilidad de este material que por supuesto hoy cuaja y encarna de una manera diferente por el propio contexto, que me parece que eso pasa en general con el arte, ¿no? Sí, también es una obra que tiene muchísimas capas, Claro. A mí muchísimas citas. lo que más me enganchó en su momento fue cómo poder encontrar un espacio, o sea, haber encontrado un espacio, o ir a encontrar un espacio propuesto por Gustavo, en el cual poder sumergirme en el melodrama, pero así, ¡guau! ¿No? Un permiso ahí que resulta interesante en el sentido de, por ahí soy, no sé, pero que hay mucho prejuicio respecto de la actuación puesta ahí, o sea, en ese momento fue ponernos a trabajar eso, decir, ¡guau! El despliegue tremendo de lo que te está pasando, ¿no? Y meterse ahí a Es como cuando llorar. les dije, quiero hacer una obra para que la gente llore. Claro, ¿viste? Fue al principio eso, y después, obvio, van pasando cosas y somos atravesadas por lo que va pasando. Sí. No somos Sí, impermeables. tiene, en ese aspecto, sí, la obra tiene como muchas capas que van desde cuestiones mucho más intelectuales que tienen que ver con el intertexto, la cita, el plagio, la alusión, digamos. Hay un montón de cosas que obviamente no son completamente percibidas, ¿no? Porque esto, digo, muchas veces son sutilezas de cambio de lugar y de forma que para una persona que no tiene el conocimiento, por ejemplo, en las biografías de Olga Orozco, de Alfonsina Storni, de Alejandra Pizarnik, no terminan como o sea, te la crees. Y ahí hay algo que se cuela, que tiene que ver con otra mirada completamente subjetiva que tuerce, ¿no? Igual que... Las capas de, bueno, ¿cuándo es la actriz? ¿Cuándo es la voz? ¿Cuándo esas capas? Navegar en esas capas, tener una oportunidad de habitar una obra en la que uno pueda hacer, ¿no? También, qué sé yo, la muy cita divertido. del tapado rojo a Café Müller, ¿no? Que si bien están presentes, digamos, las imágenes de la obra de Pina, Después descubrimos que no era rojo. después descubrimos que era rojo, pero yo estaba Estabas convencido que era rojo. yo estaba completamente convencido de que era rojo. Yo también. Tapado rojo. Y era el tapado rojo. Y va a seguir siendo el tapado rojo. Bueno, nada, como que ahí hay unos permisos también que me di a nivel compositivo que tenía muchas ganas de experimentar, ¿no? Como dice, basado, digamos, en la repetición, ¿no? Que es una forma estética que siempre me ha atraído. Bueno, entrar ahí a ver qué pasaba, digamos, en eso. A mí me parece que la clave de esta obra está en la repetición, no solo vuelvo a insistir, no solo en los procedimientos compositivos, sino también en los lugares que visita. Vos que un poco renegabas al principio de la conversación del rol de director o el rol de quien dirige o quien de alguna manera va organizando todo de una manera quizás más vertical. Hay un momento que a mí me parece brillante, que te lo dije también recién y te lo he dicho en otro momento también, que es cuando cuando empiezan a leer y Gustavo manda directivas. Yo desde mi lectura, que lo hago desde lo que me interpela, que es esto, que son los estudios queer, los estudios disidentes, los estudios feministas,
me parece que es donde la obra termina de constituir la verdadera angustia, la verdadera emoción, porque en esta repetición que yo insisto, no importan los nombres propios, no importa si la biografía es real o no, porque eso es lo que se le pide a una obra de mujeres, que sea un destino trágico, que sea algo que va a terminar mal, que va a terminar en el suicidio, que va a terminar después en la locura. Esa voz que aparece atribuida masculina es lo que termina por constituir ese destino. Entonces, en este gesto que entiendo que viene por mostrar el dispositivo teatral, que es parte de lo performático también y muy interesante, me parece que ahí aparece una poética nueva en relación a esta construcción que yo veo alrededor de una obra feminista. Por eso la entiendo también como una obra feminista y voy a seguir insistiendo en ellos, a pesar de que no sea el sentido original, pero para eso estamos los investigadores. Claro. Las historiadoras del arte pensamos procesos, no sabemos datos. Digo, no sé ¿qué opinan de mi opinión sobre esto? Mira, yo desde mi lugar te vuelvo a repetir lo mismo y que un poco lo que dicen las chicas, digamos, no fue la intención primera y uno no puede escapar a la construcción de sentidos posteriores, pero en ese momento la idea era como muy básica, que es mostrar el dispositivo. Ahora, en la interrelación de capas, temas, motivos que empiezan a aparecer dentro de la obra, obviamente eso a mí se me escapa. Yo no me considero que comunico, yo considero que construyo sentido. Entonces ahí hay algo que se me fue de las manos y que terminó repercutiendo, digamos, en vos y en otra gente, que termina construyendo un sentido a partir de, bueno, cómo hilvano las imágenes que me aparecen, ¿qué me resuena de todo esto? Porque obviamente a cada uno de los que están aquí presentes, por su propia historia, les fue tomando cosas, no todo, porque hay mucha información, pero hubo cosas que fueron tomando y fueron armando, digamos, su propio argumento, su propia historia, su propia angustia, su propia emoción. Pero eso tiene que ver con ofrecer material significante que le permita al otro empezar a tomar y empezar a narrarse a sí mismo y a su vida a partir de lo que va viendo. No fue mi intención esa, mi intención fue mostrar el dispositivo, porque la obra son 3 actrices que se juntan a ensayar Café Müller. Esa es la base. Y a partir de ahí... Ese zafarrancho. A partir de ahí era eso. Era la excusa de hacer café. Era eso. Y vos imagínate que a partir de eso se empezó, digamos, también a poner otras capas, pero la excusa era esa. 3 actrices que quieren hacer Café Müller. Entonces van a ver muchos gestos de la coreografía de la obra de Pina. Tristemente apropiados. Ahí tenemos, la cita de la apropiación. Me gustaría abrir un poco el espacio a preguntas. Si hay alguna pregunta, tenemos 10 minutitos para hacer alguna pregunta y después hacemos una reflexión de cierre. Un comentario. Algo. Allá, sí. ¿Vas a hacer una pregunta? Aparecen las autobiografías. Entonces mi pregunta sería, ¿y eso cómo se pensó, se construyó, apareció? ¿Cómo aparecen las autobiografías dentro de la cantidad de capas de biografía? Lo voy a tener que confesar. Nunca estuve de ¿Ves acuerdo por qué con no es eso. feminista? Jamás estuve de acuerdo con eso. Vos no eres un coordinador. Por eso está. No, yo voy a hacer un comentario. Cuando Gustavo dice que a él se le va de las manos, ahí aparecemos nosotras que tomamos la posta, por eso es feminista. Las autobiografías aparecen, fue una idea nuestra, de la necesidad, porque además era una gran necesidad de, después de transitar por todos esos relatos, de poder pensar cómo en este trabajo de la actriz que interpreta, la actriz que presenta, la actriz que está en el documental, cómo aparecen ahí nuestros propios relatos, nos parecía que tenía que estar. No sé si Diego Biancotto te contestó a la pregunta. Cuando yo digo que se me va de las manos, se me va de las manos. Se da de las manos como cualquier, digamos, el teatro está vivo, sí, o sea,
no, la escena está viva, es como un animalito, no se puede controlar todo. Por No, y suerte hay aparte- gente que viene, mira, analiza, ¿no? Pero cuando uno está adentro no lo controla todo. No lo controla todo, no lo controlás cuando actuás, no lo controlás cuando dirigís. No se controla, no se puede controlar porque está vivo eso. Aparte apareció el tema de la autobiografía después de estábamos ensayando y en un momento medio hasta, tal vez en chiste empezamos, no, porque yo cuando era chica, y a partir de esa situación, pero esto está funcionando. Y ensayábamos solas, ¿Sí? el ensayo siguiente. Porque sí, hacíamos cosas No hay que que dejar a las nos actrices pensando solas. Bajo ningún punto de vista. La maldita dramaturgia de las actrices. De hecho, nunca es igual. No. Sí. Bueno, primero, la verdad que me pasó lo mejor que puede pasar como espectador, es que terminé, estoy todavía conmocionado, conmovido, separado y junto, gracias a este trabajo. Pero digo, yo vengo del post-jurásico, digamos, ¿no? Entonces, en mi época, digo, no se usaba ni siquiera el post. Y a lo sumo asomaba el trans en el concepto de transvanguardia, digo, de los 70, de algunos de los 70, no todos. Y no necesariamente en este contexto, donde había otras preocupaciones, este contexto de país, de Latinoamérica, etc. Entonces, digo, cada experiencia donde aparece lo analítico como posibilidad de aprendizaje, de apertura, de desmontarse uno mismo, de todas esas estructuras bastante, por suerte, perimidas, son bienvenidas. Y lo digo por lo otro, lo digo por tu análisis, que me resulta muy rico, muy estimulante. Yo también arrastro de esa época prejuicios como espectador. Y peor porque yo tengo que ver con la actividad teatral, esporádicamente, digamos, pero tengo que ver. Entonces peor, porque uno viene ya, no es el clásico espectador del cual pensábamos cuando empezamos a ir al cine, donde uno ve y de pronto todo lo maravilla. Uno ya quiere ver o pretende determinadas cosas. Y conozco a quienes, salvo a vos que sos Ese no lo conoce nadie. Digamos, Que aceptas conozco, he magias. visto trabajos, conozco la enorme tarea que están haciendo con la publicación, estos dos textos. Bueno, pero esto es otra cosa. Pero quiero decir, eso solo, el rigor, la posibilidad, lo analítico, el pensar procedimientos, todo eso a mí me entusiasma, me subyuga, pero si no hay algo que lo definieron de distintas maneras, amor, un trabajo basado en una confianza que no se resuelve de un día para otro, implica un tiempo, implica pasar cosas juntos. Si no está eso, no me pasa eso de la conmoción. Y yo eso es lo que sentí que pasó. Entonces, me parece que acá hay un trabajo donde, más allá de que uno no quiera comunicar, me parece excelente lo que vos planteás, y que uno está trabajando con lo propio, es decir, lo de cada uno, juntarlo, analizarlo, pero indefectiblemente pasan cosas, como por ejemplo que el contexto se cuela de maneras no solamente imaginables, sino a veces sospechadas. Y eso hace que la cosa viva, y lo genial es también la decisión de dejarla vivir, porque ahí está el problema de los machirulajes, ¿no? De no, digamos, de querer atraparlo y tenerlo todo en una cajita. Entonces, eso acá no sucede y me parece fantástico. Nati, ¿vos querías? Sí, yo quiero hacer una pregunta. Sí. Para intérprete, quería saber si alguna de las biografías que trabajaron en la puesta la pasaron por el cuerpo de un lugar como de conexiones más, de sentirse más identificadas con otras, por ejemplo, no sé, más con la Olga, más con la Latina, si hubo alguna en particular que le tocó en un lugar
mí me encantaría que mi biografía sea la de Pina Bausch. Me encantaría. Lo que pasa que todas trabajamos con todas. Solamente yo les pedí que eligieran un poema, Caro de Alfonsina Storni, Olga Orozco y Alejandra Pizarnik. Lo que Ese fue pasa- el único contacto, perdóname, Sí. el único contacto, digamos, directo, vincular entre una actriz y un material. Después ya no. Lo que pasa que además esa biografía, en este sentido, cuando hablábamos de las capas, esas biografías, toda la producción del material de movimiento y de la producción de la actuación, digamos, no solo está sostenida por esas biografías, sino que hay un montón de materiales, otros textos, cosas que ninguna de nosotras sabe con lo que trabajó, películas. Esa biografía a la vez está entramada con otros materiales, o sea que también pierde o cobra otros sentidos, porque no es la biografía solamente de Olga Orozco, sino que además esa biografía de Olga Orozco está montada sobre materiales de imágenes, de películas, de cosas que no voy a contar acá, ¿no? Es una mixtura y un sentido producido por esas capas que hace que no sea puramente la biografía de esas poetisas. No sé si Hay mucho material por detrás. Pues yo decía, bueno, miren, para una escena voy a hacer una sola infidencia nada más como para... Digo, le dije a Caro, fíjate para la escena del comienzo, tal escena de la película La Favorita, que hace Olivia Colman ahí. Y trata de tomar eso, apropiarte de eso y de trabajarlo después vos, por ejemplo. ¿no? Y ahí Como en para- ese sentido, para nosotras, para el laburo de actuación, está buenísimo porque hay una superposición de sentidos que generan cosas nuevas. Qué sé yo laburé con Cumbres Borrascosas, por ejemplo, una película que no había visto nunca, entonces es la selección de los materiales que se van montando y se van superponiendo. Por lo menos a mí me fascina ese laburo porque hay un otro material que es el resultado de lo que nosotras como actrices seleccionamos, entendemos, queremos, nos erotiza, nos gusta, digo, todo eso que se selecciona se produce en un otro sentido. Por eso cada uno de los materiales está como disponible a que puedan ser otros. Digo, para mí son excusas. Después también hay cuestiones que son estéticamente Para mí, no sé, para no sé, elecciones medio caprichosas, ¿no? Como por ejemplo la cita a las horas en la película, ¿no? La carta, digamos, de despedida de Virginia Woolf. La escena final para mí, digamos, es muy potente y bueno, ahí hay algo que yo tomo de Virginia Woolf y también de las obras de Mrs. Dalloway. Entonces empiezan a aparecer referencias que si bien no están puestas explícitamente, pero aparecen, por ejemplo, en ese audiolibro que es el comienzo, que es alguien que está leyendo Mrs. Dalloway. Entonces ahí hay una referencia, una cita a algo que a mí me gusta y que forma una capa, bueno, nada, se empieza como a entretejer. Entonces, bueno, ahí hay algo que me parece que es lo que empieza, digamos, a resonar en el otro, porque termina conmoviendo, porque uno no sabe qué está pasando ahí, porque vos mirás y no sabés qué está pasando ahí, pero hay algo que está pasando. Y bueno, cada uno descubrirá qué es lo que está pasando y qué está pasando en escena. Por otro lado, es inevitable, me parece, comprometerse o tener empatía con las biografías de esas mujeres y también con las biografías de los personajes que escribieron esas mujeres, ¿no? Y de las actrices que actúan en las películas que sugiere Gustavo, porque entonces una se va conmocionando, se va conmoviendo y eso lo traes a la actuación, lo traes a un gesto, lo traes a un modo de mirar o sabes que la otra, lo que le está pasando a la otra y entonces eso empieza a cargar el vínculo en escena. Hay identificaciones, sí.
Ella quiere hacer una pregunta. Hoy sí. Sí. Algo que me llamó mucho la atención es cómo se meten en el papel cuando empiezan la obra, que tipo se les nota en el cuerpo, en la cara, cómo se meten en el papel para hacer la obra, tipo, que se les nota en el pelo. Exacto. Entonces, todo el comienzo es el momento de transición, digamos, de lo que sería la persona, actriz, a personajes que van a participar después. Claro, porque vos ves que empieza la obra y ya cuando las ves ahí sentadas, se les notan en el rostro como ya están ahí metidas, y cuando termina la obra, estas son como otra persona. Sí, porque son grandes actrices. Bueno, esa es otra cosa que Gracias. que yo te digo siempre, en relación a lo que está diciendo ella, que creo que también la obra tiene algo que enamora, que es ver a tres actrices platenses, tres grandes actrices platenses, nada más y nada menos que actuando. Que es algo maravilloso, es algo hermoso de ver. Así que bueno, tenemos que cerrar porque el tiempo en... No sé si alguien quiere hacer algún comentario, una ¿Sabés qué pregunta pasa? Que el más. tiempo en el taller de escenografía es tirano. Hay que No, cortar. bueno, pero por ahí alguien quiere hacer algún No, comentario. quería agradecer a todos los colaboradores de escenografía que nos han ayudado. Tengo que agradecer a nuestros alumnos que vienen a trabajar. Alumnos de primero a cuarto año, que en este ciclo dentro de las COES nosotros hacemos teatro en el taller y teníamos suspendidas funciones de mayo de Inhumanas por cuestiones edilicias y la trasladamos ahora. Así que bueno, muchas gracias a los que vinieron, también a los estudiantes que faltan a clase para poder venir a trabajar desde las 2 de la tarde. Estamos para montar, porque esto es un salón de clases, no es un espacio teatral. Y nada, también comentar el trabajo de Julia y de Franco. Realmente con Gustavo trabajar es un privilegio porque te da mucha libertad. Hay límites dentro de un texto que a veces era una estructura que había, porque no había un libreto, no había nada que uno se encontraría tradicionalmente. Pero uno empieza a crear y en la creación empieza a establecer un vínculo. Yo no estaba vinculado con ellas porque no podía participar de los ensayos, pero sí con Julia y con Gustavo nos juntábamos y pensábamos la parte estética, visual de la obra. El vestuario se charló muchísimo por el respeto del cuerpo, de quién pone el cuerpo realmente en la obra, que son estas tres mujeres. Y Julia llegó hasta el límite de las ideas que teníamos, pero que estaban dispuestas a acceder a usar en escena, y también para la escena del baño. Es un rodaje muy difícil de hacer. Fue todo un domingo. Un sábado. Un sábado fue Un sábado, en la casa de una compañera. Sabía que teníamos ese baño precioso, pero no tenía ya las capacidades técnicas y expresivas para poder relatar una escena, no contar, sino que había que filmarlas a ellas esa intimidad, porque son ellas, no son personajes, que están jugando con el agua, y realmente la sensibilidad de Franco fue fantástica, pues Sí. le dimos un par de tips, de ideas, y él se Enseguida mandó. captó la idea. Adoptó la música, le habíamos dado el sonido porque ya lo habíamos pensado, y se adoptó esta idea de la pantalla partida en tres, y pensó los planos y la composición, y además me dio la libertad de poder ajustarlo si era necesario para mapearlo después, y no fue necesario, porque estaba muy bien compuesto, y más la parte autobiográfica terminó de cerrar la obra, porque la obra continuaba, había más material, eso quedó ahí para... Bueno, muchísimas gracias por haber venido.